Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 7 de geometría para el grado séptimo. La asignatura de geometría del área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. La unidad temática o capítulo es geometría. El tema de la clase es movimientos en el plano. Los saberes previos indican en cada caso el movimiento que se realiza en cada situación. Primero, un rastrillo cuando ara la tierra. Segundo, una mecedora cuando se balancea. Tercero, la perilla de la estufa cuando se quiere prender un fogón. Cuarto, una puerta cuando se cierra. Y quinto, una silla cuando se desplaza para alejarla de la mesa. Analicemos esta situación. Juana observó en la decoración de una alfombra lo siguiente. En esa figura se muestra una decoración de la cual ustedes se dan cuenta que hay unas figuras de, parece una florecita. ¿Cómo crees que se logró ese diseño en la alfombra? Para dar respuesta a este análisis, vamos a ver en geometría el tema de movimientos en el plano. Movimientos en el plano, el motivo decorativo de la figura que vimos anteriormente, que es esa que está allí en pantalla también, que se observó que Juana en la alfombra se obtuvo trasladando hacia la derecha la figura de borde azul, sin dejar huecos y sin solaparlos. O sea, esta es una técnica utilizada para recubrir el plano. O sea que la figura le dio para poder seguir y no tener espacios en blanco. Entonces los movimientos en el plano son transformaciones de las figuras geométricas que conservan su forma y su tamaño. Existe la traslación, la rotación y la reflexión. Estos tres movimientos en el plano los vamos a ver: la traslación, la rotación y la reflexión. Empezamos con la traslación. La traslación es el movimiento de una figura sobre el plano a lo largo de una línea recta que sigue la dirección y el sentido indicado por un vector. Este movimiento no cambia la forma ni el tamaño de la figura. Entonces, en el ejemplo número 1 podemos ver la figura 4.112 que muestra que el polígono ABCD, el polígono ABCD, se trasladó 7 unidades a la derecha. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que se trasladó hacia este punto del plano. Y esto se le llama traslación. Esa es la forma como podemos decir que la traslación en el plano de un polígono se ve de aquí y se traslada para acá. O sea, desaparece de aquí y se coloca acá. Entonces, miremos esto. Este ejemplo, para trasladar el cuadro A, B, C, D, que es este que está aquí, de esta figura, se debe tener en cuenta la longitud de la dirección y el sentido de la traslación indicados por el vector de velocidad. ¿Sí? Entonces, este vector me dice
que yo debo trasladar de aquí a acá y de aquí a acá este cuadro. Entonces el vector indica que el movimiento de cada punto debe ser de 3 unidades. Vamos a ver. 1, 2, perdón. 1, 2 y 3. Por lo tanto, estará aquí en este punto. Y de acá. Ok. Entonces, de 3 unidades a la derecha, o sea, en este sentido. Y una unidad hacia arriba y una unidad hacia arriba, o sea, de aquí a acá. Véalo aquí donde va. Y este sería desde aquí, 1, 2 y 3, hasta acá. O sea que el cuadro quedaría aquí. De esta manera se obtienen las vértices del polígono trasladado A', B', C' y D'. Y forma el cuadrado allá en este punto. Entonces, otra forma de realizar la traslación del polígono ABC, o sea, este que está aquí, este mismo que está acá, ABCD, es trazando segmentos de la misma longitud paralelos al vector. Por ejemplo, podríamos hacer esto, ¿ve? Este es el vector. Entonces, segmentos así como estos que están aquí. Esos 4 segmentos que ustedes ven ahí punteados son de la misma longitud del vector. Entonces, desde cada uno de los vértices del cuadrado, o sea, desde este es un vértice de aquí hasta acá. Este es un vértice de aquí hasta acá, desde B a B'. Desde C a C', que es este. Y desde D a D', que es este. ¿Sí? Desde cada uno de los vértices del cuadrado, determinando así los puntos A', B', C' y D'. Entonces, el cuadrado A', B', C', D', obtenido es la imagen del cuadrado ABCD mediante una traslación. O sea que esto que está aquí, que hemos hecho, es una traslación. Trasladamos este cuadro a este punto que está acá. Ahora miremos la rotación. La rotación es el movimiento de una figura sobre el plano alrededor de un punto fijo llamado centro de rotación y con un ángulo de giro en sentido positivo. O sea que el movimiento contrario al de las manecillas del reloj. O es negativo en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si ese es la rotación, entonces miremos este ejemplo. Me dice el ejemplo número 3. Para rotar el triángulo ABC de 90 grados, entonces en el sentido de las manecillas del reloj y alrededor del punto 0,0 se realiza el siguiente procedimiento. Primero, se trazan los segmentos que unen al centro de la rotación. ¿Sí? 0, 0. O sea, estos segmentos que unen al centro con la rotación. Aquí y aquí. Con cada uno de los vértices del polígono. Entonces tendríamos que hacer este con este, este con este y este con este. Luego con el compás se traza arcos que tengan 0 grado o 0 punto de aquí y pasen por cada uno de los vértices del triángulo. O sea que usted coloca el compás aquí y hace primero que pase por este vértice. Después hace con el compás poniendo la punta aquí hasta aquí.
así, y pasa este, que pasa por este vértice. Después hace el otro que pasa por este vértice, y así. Y esas serían las 3 líneas punteadas en arco que tenemos ahí hechas por el compás. Luego de eso, en el segundo punto, se mide la amplitud del triángulo en el sentido indicado con respecto a los segmentos trazados en el paso 1 y se trazan los nuevos segmentos que corten los arcos A', B' y C'. O sea, hacemos la amplitud de aquí a acá. Primero, colocamos A' aquí, C' acá, B' aquí y C' acá. Y con la misma rotación vamos haciendo los puntos del triángulo. Que sea que este triángulo quedaría así. ¿Okay? En este caso, el punto A, el punto OA, o sea, del 0 a A, ya este punto con este punto, ¿sí? Entonces me dice que es congruente con OA', o sea, este punto con este punto que está aquí. Pero OB, o sea, este punto con este punto es congruente con OB'. Y O es con OC es congruente con el O con C', o sea, con este que está acá, que es el vector que está aquí. Entonces, finalmente, se traza el triángulo A', B' y C', y se realiza este, que es la imagen del triángulo A, B y C, mediante la rotación dada. O sea que esta es la forma de hacer la rotación. Ahora miremos la reflexión. La reflexión de una figura respecto a un eje es una transformación geométrica que a cada punto P de la figura le hace corresponder un punto prima, un punto P' al otro lado del eje de la reflexión y a la misma distancia de este. Vamos a hacerlo. Me dice que de acuerdo a esta figura que tenemos en la pantalla, entonces el triángulo ABC, el triángulo ABC, que es este que está aquí, de esa figura, se refleja con respecto al eje X. El eje X es este. Quiere decir que de acuerdo al compás tenemos que hacer esta distancia de aquí a aquí y hacerla de aquí a acá. La misma distancia de aquí, volteamos el compás y la colocamos acá. Ok. Entonces se traza una recta perpendicular. Se traza una recta perpendicular al eje de reflexión que pase por el vértice A. O sea, esta es la recta perpendicular del vértice, de un vértice A, del vértice A al A'. Con el compás se mide la distancia del vértice A, desde el punto desde X hasta A, al eje de reflexión, y sobre la perpendicular se ubica la A', o sea, este punto de acá, al otro lado del eje, o sea, la parte de abajo. Se repite el proceso con cada vértice del polígono, lo mismo con B, trazamos la perpendicular, cogemos el compás, lo colocamos aquí, primero aquí, así, y después lo pasamos para acá, quedaría el B'. Lo mismo para el C, pasamos la perpendicular, tomamos el compás, de aquí a aquí,
y después de ahí aquí. Y esa sería ya la C', o sea, este punto. Entonces, una vez trazados las perpendiculares, se trazan los lados A, de A a B', de A' a B', de B' a C', y de A a C', de A' a C', y de esta forma se obtiene el triángulo A', B', C', que es la imagen del triángulo ABC mediante la reflexión. O sea que esta imagen que está aquí es la misma que está acá, reflejada en la parte de abajo. Entonces miremos el reflejo de este polígono, que es C, con vértices en C, D, E, F y G de esta figura, con respecto a la recta S. ¿Cuál es la recta S? Mírenla aquí. Mírenla ahí. La recta S, esta es la perpendicular y esta es la recta S. Al seguir los pasos para reflejar una figura en el plano, se obtiene el polígono C', de vértice, C', D', E', F' y G', como está mostrado en esta figura para este polígono. Y listo, y esta sería otro ejemplo de reflexión de figuras. En este caso utilizamos un polígono. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.